Bien, entonces ahora lo que vamos a ver son algunos procesos que nos vamos a encontrar en nuestros problemas en la guía de termodinámica. Primero vamos a hablar de procesos de tipo irreversibles, que en definitiva son todos nuestros procesos. Todos los procesos reales son procesos irreversibles. Recordemos que procesos irreversibles por ahora son aquellos procesos en donde solamente conocemos el estado inicial y el final, o sea, son dos estados de equilibrio, y los intermedios no sabemos qué está ocurriendo. Este tipo de proceso en donde el hielo en este momento se está fundiendo, se está transformando en agua, el agua la saqué de la canilla, así que está cambiando su temperatura. El hielo lo saqué de la heladera, así que tenía una temperatura bajo cero y en este momento debe estar llegando allá a los 0 Celsius. Se está comenzando a transformarse el hielo, cambiando de estado de agregación de la materia, de fase, a fase líquida. Bien, este tipo de transformación, de evolución o de proceso es absolutamente irreversible. Entonces, ¿cómo podemos calcular cuánto vale el calor del sistema? Por ejemplo, elijo como sistema al hielo. Podría elegir como sistema el agua, pero voy a elegir el hielo. Entonces, si este es mi sistema, entonces quiero evaluar cuál es el calor, si es cedido o absorbido, cuál es el trabajo realizado y cuál es la variación de energía interna a lo largo de este proceso. Entonces, es una enorme posibilidad de casos, pero nosotros solamente, por una cuestión matemática, solamente vamos a ver los procesos irreversibles, pero isobáricos. ¿Por qué isobáricos? Porque la presión ambiente es una presión constante. Como es irreversible, lo único que me interesa es la presión externa, y la presión externa es la presión que lo rodea y claramente es una presión constante, la que llamamos presión atmosférica. ¿Qué ocurre? Si el sistema está cambiando de fase, como es el caso de mi sistema, o sea, está cambiando de estado de agregación de la materia, entonces el calor, ya lo habíamos visto, lo puedo escribir como masa, la masa de mi sistema, por el calor latente de, en este caso, fusión. Si quiero calcular el trabajo va a ser presión externa por la diferencia de volumen. Yo podría considerar cuál es el volumen de este cubito y podría esperar que se derrite todo. ¿Qué esperaría de este volumen? ¿Que cambie? ¿Que no cambie? Bueno, hemos visto cómo estallan las botellas de cerveza, por ejemplo, en el freezer. Esto quiere decir que el estado de agregación de este caso, que básicamente es agua, líquido, tiene un cierto volumen, el volumen de la botella, y cuando se congela se estalla porque aumenta ligeramente el volumen el agua. En la mayoría de nuestros problemas vamos a considerar que la diferencia de ese volumen es cero, pero puede ser que haya algunos de los problemas de la guía que sean más específicos y entonces la vamos a tener que considerar. Y si quiero calcular la variación de energía interna, pues es el primer principio de la termodinámica, es el calor cedido o absorbido, hay que ver los signos, menos el trabajo entregado o realizado, o sea, si el sistema ganó volumen o perdió volumen. ¿Qué pasa si mi sistema no está cambiando de fase? Simplemente está cambiando de temperatura. Puedo también considerar, por ejemplo, cuál es, si este fuera mi sistema, podría sacarlo afuera, hoy hace frío, y ver cómo cambia su temperatura. Entonces este sistema estaba acá adentro con una cierta temperatura agradable y afuera con una temperatura ligeramente menor. Entonces, si este es mi sistema y lo que está haciendo es justamente cambiando de temperatura,
Entonces el calor del sistema es la masa por el calor específico, por la diferencia de temperatura. El trabajo es la presión externa por la diferencia de volumen, en este caso sería 0 porque el marcador no estaría cambiando el volumen. Y la variación de energía interna sería justamente Q menos el trabajo. Recuerden que el primer principio es variación de energía interna igual al calor menos el trabajo. ¿Qué pasaría ahora si los procesos fueran reversibles? Procesos que nunca vamos a ver en la vida real, pero sí que los puedo imaginar. Puedo imaginarme un montón de sistemas que evolucionan de una forma reversible, total es pura imaginación, pero vamos a focalizar en los gases ideales. ¿Por qué? Porque allí vamos a poder obtener algunas cuentas específicas. Veamos, ¿qué pasa si le propongo a una cierta porción de gas ideal que evolucione reversiblemente, pero de una forma de evolución isocórica, o sea que mantenga el volumen constante? Entonces, esto ya lo vimos en el video de trabajo, que puedo primero graficar presión en función del volumen, va a ser una línea vertical. Va a salir de un estado, por ejemplo en este caso A, y va a llegar a un estado B, por ejemplo. Fíjense que entre A y B, el estado A, tengo una cierta presión, volumen y temperatura, y el estado B tiene otra presión y temperatura, una temperatura menor por lo que se observa ahí. Fíjense que la isoterma es de menor nivel, quiere decir que la temperatura es menor, mientras tanto que el volumen en todo momento se mantuvo constante. El calor, ya lo habíamos visto, era el número de moles por Cv por delta T, el trabajo es 0. ¿Y cómo puedo calcular la variación de energía interna? Pues lo puedo calcular de dos maneras, como la variación de energía interna igual a calor menos trabajo, primer principio, y el calor ya lo tengo y el trabajo es 0, o a partir de la experiencia de Joule y el hecho de que justamente como el calor es lo que está ahí, es el número de moles por el Cv por delta T y el trabajo es 0, fíjense que la variación de energía interna es igual a calor en este caso y quedan expresadas de la misma manera. Como a la variación de la energía interna no le interesa el recorrido, entonces voy a proponer siempre que sea ese recorrido para la energía interna únicamente. Y también observo que solamente depende de la temperatura, como justamente lo expresó Jules en esa famosa experiencia. ¿Qué pasa ahora si tengo ese mismo gas ideal, pero le propongo un proceso reversible, pero de forma isobárica, o sea que la presión se mantenga constante? Pues el calor ya lo habíamos visto, es el número de moles por Cp por delta T. El trabajo es la presión por la diferencia de volumen y la variación de energía interna es justamente Q menos L, o lo que ya habíamos observado antes, es el número de moles por Cv por delta T. Y está bien escrito y es Cv, no Cp. Fíjense que en el gráfico puse un ejemplo cualquiera, donde el estado A es el inicial y el B es el final. Ese gas se está expandiendo, el volumen final es mayor que el volumen inicial, y fíjense que la temperatura final es mayor que la temperatura inicial y la presión es la misma. Muy bien, otro caso podría ser un proceso reversible para un gas ideal, pero en una evolución isotérmica donde la temperatura se mantenga constante. Si es así, entonces el calor es igual, no tengo forma de acceder a la fórmula de calor. El trabajo, ya lo habíamos visto, es el número de moles por R por T por logaritmo natural del volumen final dividido el volumen inicial, y la variación de energía interna es 0, porque justamente si es un gas ideal, la energía interna depende de la temperatura. Si la temperatura no cambia, pues la energía interna tampoco. Entonces la variación es 0. Si la variación de energía interna es 0 por primer principio, entonces el calor y el trabajo van a ser iguales y por lo tanto el calor
va a ser exactamente igual al trabajo del sistema. Si calculo el trabajo, el calor va a ser igual. Si me diera 100 joules, el calor sería 100 joules. Si me diera el trabajo menos 200 joules, el calor sería menos 200 joules. Fíjense, el gráfico es justamente el estado A y el estado B está sobre una misma isoterma. Las temperaturas permanentemente son constantes. La presión en este ejemplo disminuye y el volumen en este ejemplo aumenta. ¿Qué pasa si el proceso, también reversible, también para un gas ideal, fuera en una cierta evolución adiabática? Por definición, si es adiabática, el calor es cero como es un gas ideal, la variación de energía interna la puedo calcular como ya lo hice siempre, número de moles por Cv por la diferencia de temperatura, y por primer principio, si el calor es cero, la variación de energía interna va a ser igual a menos el trabajo y por lo tanto el trabajo igual a menos la variación de energía interna. La adiabática tiene una forma de graficar. Nosotros no vamos a usar adiabáticas, es solamente para que lo sepan. Es un poquito más aguda, si quieren, ¿no? Esa forma. Y fíjense que la temperatura que elegía en A es mayor que la temperatura en B. Eso no es una isoterma, es una adiabática. Finalmente, un proceso que nos va a interesar sobremanera es un ciclo. Salgo de A y vuelvo a A. Entonces, un proceso reversible para un gas ideal, a ver, ¿qué ocurre? La variación de energía interna es cero, pero no porque sea un gas ideal, eso es indistinto. Para un ciclo irreversible también sería cero, y eso es así porque la energía interna, recuerden que es una función de estado, entonces salgo de A y vuelvo a A, por lo tanto la variación es cero, independientemente de qué tipo de proceso sea. En un ciclo siempre, independientemente si el proceso fuera reversible o si fuera irreversible, la variación de energía interna de un ciclo es cero. Y entonces el calor y el trabajo serían iguales por primer principio de la termodinámica. El calor lo puedo definir como la suma de los calores de todos los procesos intermedios, el trabajo también, pero habíamos ya visto que el trabajo del ciclo era igual al área encerrada. Y como por primer principio, dado que la variación de energía interna es cero, el calor es igual al trabajo, y entonces tengo otra forma de calcular el calor también como el trabajo del ciclo. En este caso, yo elegí ese ciclo, que es una isocoro, una isoterma y una isobara, pero podría ser cualquier cosa. Lo que sí observan es que las tres son reversibles y por lo tanto este es un ciclo reversible. Finalmente, como una especie de síntesis, ¿no? Como un cuadro donde uno puede observar todo lo dicho hasta ahora. Es un buen machete. Fíjense que están todos los procesos y el primer principio. Y finalmente, una síntesis de toda la convención de signos hasta ahora, tanto sea para el calor como para el trabajo. Recuerden que el calor absorbido es positivo y el cedido es negativo, mientras que el trabajo recibido es negativo y el entregado es positivo, al revés de calor. En un ciclo, si el ciclo se recorre en dirección horaria, el trabajo del ciclo es positivo. Si es antihorario, entonces será negativo. Y recuerden que la variación de energía interna del universo es cero, y que entonces la variación de energía interna del entorno es siempre el signo opuesto de la variación de energía del sistema. Todo lo que vimos hasta ahora refería al sistema, pero si me preguntan sobre el entorno, pues si tengo la del sistema, la del entorno será igual, el mismo valor, pero signo opuesto. Y acá hemos concluido todo lo referido al primer principio de la termodinámica.